En esta hora, Señor, nos presentamos ante ti, agradeciéndote este día, agradeciéndote, Padre, todo lo bueno que tú has sido, agradeciendo, Rey de Gloria, las oportunidades que tú nos das. Te pedimos en esta hora, Padre, que en tu bondad tú abras, Señor, nuestro entendimiento y nos permitas, Padre, comprender las razones de tu boca. Sácanos de la ignorancia, Señor, aquellos que anhelamos conocer más de ti, Padre. Y permite que la luz del conocimiento divino, Padre mío, se manifieste entre nosotros por gracia, no por fuerza humana, ni por lo que podemos nosotros hacer, lograr o investigar, sino aquello que venga, Padre, producto de una inspiración tuya. Esa intervención absolutamente divina que cambia el curso de la historia, Padre mío, cuando tú quieres. Establece tu reino en esta hora. Disipa todo aquello que se opone a ti. Toda presencia maligna sea encadenada y atada en tu nombre. Y que nosotros tengamos libertad para escuchar y aprender de ti en esta noche. Señor, que nuestros ojos reciban colirio. Toda distracción de la mente y el corazón, repréndela, Padre. Y permite, Dios mío, que tengamos libertad para aprender y estar en comunión contigo, que podamos honrar tu nombre al recibir las palabras y atesorarlas en nuestro corazón. Oramos, Señor, por aquellos que han de escuchar esto luego, por aquellos que lo están viendo por internet. Glorifícate en esta hora. Permite, Padre, que la verdad, esa que viene de ti, nos haga libres. Al conocerla, podamos palpar la libertad, podamos conocer la libertad y esa libertad nos haga, Señor, ser felices delante de ti. Quédate, Padre, en esta hora con nosotros. Yo me subo a este púlpito en tu nombre y te entrego, Padre, mi corazón para que lo limpies mientras yo le hablo a tu pueblo. Te lo pido, Padre, todo en los méritos de aquel que dio su vida para que hoy estuviésemos frente a ti, nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Quiero que busquen, por favor, ahí en Lucas. Quiero compartir con ustedes dos cosas hoy día. Esto y luego el tema central. Lucas capítulo 14, verso 7 en adelante. Lucas capítulo 14. Verso 7. Dice, cuando Jesús vio, dice, que todos los invitados a la cena trataban de sentarse en lugares de honor, cerca de la cabecera de mesa, les dio el siguiente consejo. Cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en lugar de honor, dijo. ¿Qué pasaría si te invitaran, perdón, a alguien más distinguido que tú? El anfitrión vendría y te diría, cédele tu asiento a esta persona. Tú te sentirías avergonzado y tendrías que sentarte, dice, en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. Más bien, dice, ocupa el lugar más humilde al final de la mesa. Entonces, dice, cuando el anfitrión te vea, vendrá y te dirá, amigo, tenemos un lugar mejor para ti. Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Esta es parte del argumento que voy a usar para la clase de hoy. Pero mientras la estaba leyendo vi otra cosa que me llamó la atención y que no lo había visto desde ese punto de vista. Yo creo que el Señor me hizo verlo, obviamente, y se los quiero compartir. Luego, dice en el verso 12, luego Jesús se dirigió al anfitrión. Cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, le dijo, no invites a tus amigos, hermanas, parientes y vecinos ricos, pues ellos también te invitarían a ti y esa será la única recompensa. Al contrario, dice, invita al pobre, al lisiado, al cojo, al ciego. Luego la resurrección de los justos, dice, Dios te recompensará por invitar a los que no te podían devolver el favor. Pero la historia sigue. Al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó, en buen chileno, metió la cuchara. Qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios, dijo. Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre, le dijo, preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones.
Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirle a los invitados, vengan, el banquete está preparado. Pero todos, dice, comenzaron a excusarse o a dar excusas. Uno dijo, acabo, dice, de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo, por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas, por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de casarme, así que no puedo ir. El sirviente regresó y le informó a su amo lo que habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo, ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda lugar, dice, para más personas. Entonces su amo dijo, ve por los senderos y detrás de los arbustos, y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena. Pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Interesante, ¿no es cierto? El Señor, previo a lo que le acabo de decir, al parecer están llegando a un lugar a comer, ¿no es cierto? Y hay una persona que está enferma. Jesús le pregunta a los fariseos y les dice, ¿es lícito sanar a una persona, aquí ahora le dice, a una persona que tenía un problema de hinchazón de brazos y piernas? El hidrópico que dice la versión 60. Entonces los fariseos se quedan callados, no responden nada, porque obviamente era como tirado las mechas que se pusieran a alegar, ¿no es cierto?, antes que se sanara. Y el Señor la sana a esa persona. Están en un lugar, ¿no es cierto?, presentándose, preparándose para comer, ¿no es cierto?, y comienza todo el relato que acabamos de leer. Y el Señor, cuando ya están todos, ¿no es cierto?, enfrenta a los fariseos, se quedan piola, luego sana al hidrópico, luego se van a sentar a la mesa, y cuando se están sentando a la mesa, el Señor le habla, ¿no es cierto?, al encargado, ¿no es cierto?, al anfitrión, en el fondo, el que estaba invitando a la comida. Y le habla con respecto al tema de los lugares. Generalmente el Señor hablaba, y para mí no es difícil de suponer, cuando había, ¿no es cierto?, cráneos que golpear, ¿no es cierto? Y en ese momento el Señor comienza a mirar, Él observa, la gente se está acomodando, y Él ve esa cuestión en los rostros. Esa cuestión de querer estar más adelante, de querer estar en la posición de honor, y obviamente Él olfateó la cuestión y se dirige, ¿no es cierto?, al anfitrión. En el fondo está paliando a todos los que están ahí, ¿no es cierto? Pero Él lo hace dirigiéndose al anfitrión. ¿Y sabes qué le dice? Cuando invite, le dice, invita a la gente que no te pueda devolver el favor. ¿No es cierto? Comienza a hablar, comienza a leccionar, ¿no es cierto? Y a mí lo que no me había fijado, ¿no es cierto?, al leerlo así más detenidamente, es que el Señor está terminando, ¿no es cierto?, de decir al anfitrión, ¿no es cierto?, este tema de la humillación, este tema de que no escojan los mejores lugares, que primero le dice a la gente que no escojan los mejores lugares, ¿no es cierto? Luego le dice al anfitrión que no invite a gente, obviamente, que le puede devolver el favor, porque si no va a ser la única recompensa que va a tener. Y está terminando de explicar eso, cuando de pronto salta un perla, ¿no es cierto?, y quiere hacer un aporte también. Y dice lo que acabamos de hacer, qué bendición va a ser participar de la banquete en el reino de Dios. Que diga, ese compadre está completamente desubicado, ¿eh? Entonces el Señor cuenta otra historia, la tercera historia de la noche. Y dice lo que acá acabamos de leer, ¿no es cierto? Dice, ¿saben qué dijo? Había una vez un hombre que preparó un gran banquete. Como están en una comida, viene al caso. Y le dice, ¿saben qué? Y este hombre invitó a mucha gente y no quisieron venir. Y habla acerca de los casos que se excusaron. Nótese, había un señor que invitó a comer. ¿Ok? Muchos no quisieron ir a comer por razones personales. Como no quisieron ir, el dueño de esta fiesta, ¿no es cierto?, el organizador de esta fiesta, dijo, salgan a las calles y busquen a quien quiera venir. Con lo que sea, llenen la casa, ¿no es cierto? El reino de los cielos, el que arma esa fiesta es el Padre. La comida en la que le está dando es su palabra. Está invitando a muchos a comerla. Pero el que está ahí, el que metió la cuchara, está cometiendo ese mismo error. Jesús está hablando y él no está escuchando. Jesús comienza esta tercera historia en relación a la última intervención.
la de este personaje que no sabemos quién es. Este personaje ha estado sentado ahí, ¿no es cierto? Él mete la cuchara, habla y quiere sonar espiritual, ¿me entiende? Y el Señor cuenta la tercera historia para él. Esa tercera historia es para él. Le está queriendo decir, tú estás convidado a mi mesa ahora, me estás escuchando, pero estás tan metido en tus pensamientos, estás tan metido en tus interpretaciones, estás tan metido en tu vida que no te estás dando cuenta que no estás comiendo lo que yo estoy hablando. Y estás poniendo tus excusas. Y le está diciendo a ese hombre, tú no vas a comer de mi mesa, voy a buscar a otros que van a comer. Lisiados, pobres, mancos, cojos. No los que se creen como tú, que creen saber algo de lo que estoy hablando. Ese tipo nunca tenía que haber hablado. Y yo, en todos mis años que he estudiado la Escritura, nunca me di cuenta de ese proceso, de ese momento. Y mientras lo releía, fue como que lo vi. Y Jesús me dijo, advierte eso, que no metan la cuchara cuando no saben qué está hablando. Porque Él está ahí, físicamente en el lugar donde está Jesús, y Él tiene que aprender, pero Él quiere aportar también. Todos los que están ahí están en densas tinieblas y oscuridad. Hay el único que la tiene clara el Señor nomás. Pero Él quiere aportar también. ¿Y saben qué? Ahora vamos más profundo. A veces nuestros corazones, a veces no decimos nada, pero nuestros corazones, puta, que son buenos para aportar. Llegar a agregar cuestiones que no hay que agregar. Si cuando Dios habla, el corazón tiene que estar en silencio. Cuando Dios enseña, mi mente no tiene que estar concluyendo cosas. Porque si yo no aprendo eso aquí en la tierra, menos lo aprendo en el cielo. Cuando Dios habla en un momento de mi vida, yo tengo que estar en silencio. Y no estoy hablando solamente de acá, de una prédica desde este púlpito. Estoy hablando en mi vida constante delante de Dios. Cuando Dios habla, yo callo. Porque si no se vuelve un revueltijo de voces. Y mucha gente nunca termina de crecer y madurar porque simplemente hay un revueltijo de voces alrededor de ellos. Y ellos mismos aportan a ese ruido acústico. Y no pueden escuchar a Dios. Este tipo está ahí sentado y en vez de quedarse callado y en vez de empezar a buscar el último lugar, porque esa era la enseñanza, busquen el último lugar de la mesa, se pone a dar opiniones. Y tiene que haber sido un pobre imbécil que no tenía dónde caerse muerto, pero él también quiso meterle la cuchara. Es decir, él no ha escuchado nada de lo que Jesús ha estado enseñando. ¿Qué tiene que ver lo que está diciendo con lo que Jesús está enseñando? Nada. Jesús está hablando de humildad. Y él está saliendo que, oh, qué glorioso va a ser cuando estemos en la gloria. ¿Se dan cuenta o no? Por eso mucha gente se pierde en el camino. Porque no aprende a oír. El Señor le está diciendo a Él es de aquellos que se excusan haciendo lo que ellos quieren hacer. Buscando sus propios matrimonios, buscando sus trabajos, buscando su vida. Él es uno de esos que no está aceptando la invitación no a comer, a oír. Para Dios, comer es oír. Oír atentamente. Entonces muchas veces Dios a nosotros nos habla. Y Dios, nosotros lo que queremos es ser impactados con su presencia. Pero Dios está cansado de eso, Dios ya. Dios quiere que el impacto venga por un entendimiento. ¿Me entienden? Entonces aprendamos la lección de ese día. Jesús está hablando de sentarse en la última fila. Jesús está hablando de humillarse. Jesús está hablando de dejar de querer tener los primeros puestos. Jesús no está hablando de que glorioso vas a comer en el cielo, ese es otro tema. ¿Me entienden o no? Y nosotros muchas veces cometemos el mismo error de ese tipo que está ahí. Comenzamos a pensar en lo bueno que va a ser estar en la gloria. Qué bueno va a ser comer en la mesa de Dios. Qué bueno que va a ser. Y no podemos entender las lecciones que tenemos que aprender aquí. Esa es la gran lección. Por eso muchas veces Dios viene y nos abofetea. Como le ocurría a Pablo.
¿Por qué piensan ustedes de que Dios deja que un mensajero de Satanás abofetee al gran apóstol Pablo? ¿Cuál es la razón de que el eterno y soberano Padre permita que un demonio, que así de sencillo, golpee a su siervo? ¿Por qué? Pregúntense. Hay razones para las cosas. Y a veces hay muchos demonios que hacen la obra de Dios sin darse cuenta. Porque nuestro Padre controla todo de una manera inentendible. Y usa todo para el bien de sus hijos. Y ese demonio lo que hacía, ¿no es cierto?, sin darse cuenta, era hacerle un gran favor a Pablo. No te olvides de que tú te cambiaste el nombre por algo, Pablo. Tú eras Saulo de Tarso, el exaltado. ¿Y por qué te cambiaste el nombre? A Pablo, que significa el pequeño. Entonces, por algo Dios lo bofeteaba, ¿o no? Y para que la humillación fuera grave y fuera así profunda, para que le doliera. ¿Lo puedes decir o no? Para que le doliera. Al gran apóstol Pablo, para que se sintiera humillado. No era un ángel que venía y lo reprendía, era un demonio, un vil demonio, que Dios dejaba que lo abofeteara. ¿Por qué? Si un demonio tiene que abofetear a un hijo de Dios, es porque parece que ese hijo no está haciendo lo que debe, ¿o no? ¿O no? Pablo está en las ligas mayores y nadie va a discutir eso. Pero en su nivel, en el nivel que él estaba, mientras estaba en los días de su carne, de su vida humana, pareciera que había cosas que él no podía controlar todavía. Entonces Dios usaba la humillación. Lo que decimos nosotros, tú date quieto. Y era la única manera en que Pablo como que recapitulaba y volvía en sí. Y en un momento él mismo habla de no envanecerme, es decir, estuvo a punto de envanecerse y él se dio cuenta. Y eran las humillaciones que Dios le infligía las que lo ayudaban a recapacitar. Es bueno verlo. ¿Saben por qué es bueno verlo? Para cuando nos toque. Y no arrancarse. Lo bueno, ¿no? No nos olvidemos de esta gran lección. Yo he aprendido algo con los años. Y es que prefiero aprender a la buena y no a palos. Yo prefiero ser dócil a las palabras, porque no me gusta que me peguen. Y lo digo públicamente, a mí no me gusta que Dios me maltrate. Entonces yo trato antes de recapacitar. Pero cuando Dios golpea, pega fuerte. Y como dice el viejo dicho popular, Dios pega, pero no a palos, pero pega. Y duele. Entonces es mejor ser sensato. Es mejor ser humilde. No meterle la cuchara cuando no hay que meterla. No opinar de cosas que a veces no tenemos un cuenco idea. Que el tipo ahí como que quiere hacer quórum con el Señor. Y no cacha nada, nada. Entonces el Señor contó la historia. Esa última fue para él nomás. Vos sos el que no querés comer la mesa del Padre. Con tus propias opiniones. Con tus interpretaciones y con lo que te gusta hacer. Estás aquí, pero no me has escuchado nada. ¿Quieres opinar para que alguien diga o para que ser visto que opinaste y que dijiste amén a lo que yo dije, pero ni entiendes lo que estoy hablando? Y mucha que da rabia, hermano, cuando tú escuchas a alguien hablar y no le pegan el quinto bote y cree para más remate que la está haciendo de oro. Yo admiro a Cristo por su dominio propio, hermano. Así que aprendamos. ¿Ok? Bien. La clase de esta noche se titula Aprendiendo a ser débiles. Creo que cuando uno comienza a conocer a Dios, ¿no es cierto?, una de las cosas que más nos cuesta asimilar de Él, ¿no es cierto?, es que no escoge lo que la mayoría escogería, ¿no es cierto? Lo débil, lo vil, lo menospreciado. Después de hartos años, hartos rajazos, hartos palos, harta estate quieto, harto ajuste de cuenta, ya como que nos está comenzando a entrar de que Dios escoge lo débil, ¿no es cierto? Como que uno ya como que estamos asimilándolo, ¿no es cierto? Pero fueron años, porque uno llegó con otra mentalidad, ¿no es cierto?
La mentalidad de que el pastor me podría coger como líder porque yo prometo, ¿no es cierto? Yo tengo experiencia, yo sé, ¿no es cierto? Y hemos hablado mucho de cómo Dios, ¿no es cierto?, escoge lo débil para glorificar su nombre, ¿no es cierto? No ha sido fácil de asimilar, pero con el tiempo lo hemos logrado, o lo estamos ya medianamente logrando, ¿no es cierto? Ahora ya nos gozamos, antes nos quedamos para adentro, ya nos reímos, nos gozamos cuando hablamos de que Dios escoge lo débil y ahora ya nos sentimos como incluso más considerados porque hemos entendido a veces por el duro trato de la vida que a veces realmente no somos lo que creemos, ¿no es cierto? Ahora, ¿pero qué pasa cuando nuestra realidad es distinta? Cuando en realidad somos fuertes en algo. Ahí es cuando comienza otro juego. Es otra partida. ¿Me entienden? Es decir, no somos débiles, sino que somos más bien dotados en algo. ¿Qué ocurre? En estos días estuve viendo, ayer les comentaba algo, el thriller de la película Moisés. Y me llamó mucho la atención el thriller. De hecho, voy a hacer el primero ir a ver la película porque se ve muy buena. Y fuera de los efectos especiales, el argumento, la historia y todo lo demás, ¿no es cierto? Hay un diálogo que a mí me llamó tremendamente la atención. Y no es cuando el mar se está levantando, no. Es cuando muestran a Moisés solo una noche, al parecer a la orilla en una montaña, discutiendo con Dios. Y está, al parecer, en una crisis Moisés, ¿no es cierto? Está enojado, no sé, pues vamos a tener que ver la película para ver de qué se trata. Pero el diálogo a mí me dijo algo tremendo. Está el cielo medio oscuro, se ven relámpagos, él está discutiendo con Dios, no sé por qué razón, y le dice textualmente lo que les voy a decir ahora, porque lo anoté del thriller. Debería ser humilde, le dice así, le dice a Dios. No funcionará, le dice. Y uno queda con ese estómago. En la crisis. Él le pregunta a Dios muy enrabiado, muy choreado, ¿acaso él tendría que ser humilde? Y le dice, yo no voy a ser humilde, le dice. Y se muestra el cielo, la música de fondo, los relámpagos y todo, y bueno, después uno conoce el resto de la historia. Entonces, se dice en la Biblia de Moisés que fue el hombre más manso de la tierra, ¿no? Y la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Tuvo Moisés el tipo de vida necesaria para cultivar la mansedumbre? Moisés se crió como hijo de Faraón, como hijo de rey. De hecho, la película parte con una toma en negro y dice, cuando los hombres vivían como dioses en la tierra. Ahí lo dice todo. Él tenía la vida prácticamente de un dios, hablando en términos, ¿no es cierto?, humanos. Tenía el ego fuera del planeta ya, hermano. Todos se doblegaban ante él. Yo les pregunto, ¿esa es una vida para cultivar la mansedumbre? Yo creo que todo lo contrario. Esa es la vida ideal para formar miembros de iglesia que llegan a la iglesia recién. Soberbio, choro, macanudo, saben su propia opinión y un montón de cosas más que usted ya las conoce, ¿no es cierto? Era la vida así, pero propicia para que todos los frutos de la carne florecieran en él, ¿o no? Estaba todo pedir de boca, él decía sí, corrían los negros, echaban humito, le hacían de todo, ¿me entienden? Le ponían la fruta en la boca, es decir, si alguien se enojaba, le cortaban la cabeza. Él hacía como quería, tremendamente mal criado. ¿O no? Pero Dios lo escogió. ¿O no? Dios lo escogió. Y uno se puede imaginar ahora, nosotros lo poco que hemos conocido a Dios, que nuestro Padre lo que más trabaja en nosotros el corazón, que nadie puede acercarse a Él con toda esa sartalada de basura de la carne acá adentro, ¿no es cierto? Y uno puede ver que Dios lo puso en un lugar donde era contrario en todos los aspectos a sus propósitos. ¿O no?
Bueno, los estudiosos han dicho es que, bueno, él se educó en Egipto, él aquí, él allá, fue un hombre preparado, un montón de cosas. Bueno, invéntense lo que quieran, pero yo he aprendido algo ahora con los años, de que Dios no necesita ni nuestro estudio, ni nuestra experiencia, ni nada. Él toca, dota, llama, levanta, unge y listo, así como manda un mocoso y mata a un gigante, es decir, ¿me entienden? Pero yo creo que entre uno más se eleva, más fuerte el porrazo. Y entre más fuerte el porrazo, más profundo el cambio. Soy bueno en esto, ¿no es cierto? Eso no fue una talla, no. Él tuvo una vida necesaria, tuvo una vida dada por la soberanía de Dios, y se crió así, pero donde la arrogancia, el orgullo, la vanagloria, el egocentrismo, la prepotencia, es decir, las tenía al tope en su vida, al tope. Y Dios decidió que en ese hombre iba a formar al hombre más manso de la tierra, en ese soberbio, en ese alzado, en ese parado. ¿Sí? Aleluya. Sí, Dios desarrolló en él la mansedumbre. Él no la tenía. Dios se la forjó. Y la pregunta que nos tenemos, y te lo estoy diciendo lento para que usted después cuando le toque vivirlo, no se lo olvide. Espero. Porque a veces también la historia me demuestra que cuando llega la hora de los que no saben para dónde cortar. Dios desarrolló en él la mansedumbre. No era algo de él. Para nada. ¿No es cierto? Por eso esa frase cuando la vi en la película fue como tan real. Él no quería ser humilde, ni manso, ni nada. Pero él nació para eso. Y Dios lo libertó para eso. ¿Saben que estaba leyendo el cántico de Ana? En un momento ella habla acerca de la mujer, la estéril, ahora está llena de hijos, la que tenía hijos se está secando. Y dice, en un momento Dios baja a unos a la tumba, dice, y a otros los saca de ella. ¿Sabes qué yo quería decir? Es decir, en los momentos que el Espíritu está aquí, en el momento en que el Espíritu Santo va sobre alguien, esa persona no tiene que preocuparse de lo que tiene que decir. Jesús tenía razón cuando le dijo a Pedro, no te preocupes, le dijo, porque lo que ha de salir va a salir solo. Nuestro Padre tiene muchos recursos para lograr sus propósitos en nosotros. Y si tú decides por tu propia voluntad y tu soberanía totalmente personal, decides seguirlo, entonces prepárate. Va a ser glorioso, pero va a ser terrible. Un día Jesús iba caminando, dicen los evangelios, y la gente lo seguía. Iban detrás de él. Imagínense el gentío. Y de pronto Dios se da vuelta y dice, el que me quiera seguir tendrá que dejar a su madre, a su padre, bla, 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 toma su cruz y seguirme. Yo me pregunto, ¿cuánta gente habrá entendido ese día lo que él dijo? Porque ellos iban re emocionados detrás de él. No asumían las palabras. Pero yo hoy te tengo una buena noticia. Si eres escogido de Dios, Dios te va a hacer encontrar las palabras. Como Job, que iba detrás de él en la vida y no conocía al Dios que seguía. Él se imaginaba que oía a Dios, él se imaginaba que tenía comunión con Dios. ¿Por qué? Porque era bendecido, porque tenía abundancia, porque ayudaba a los pobres, porque era un buen tipo, tenía altar, por si acaso hacía ofrenda a Dios. Pero dijo, usted mi amigo no me conoce, usted me va a conocer. Y cuando Dios decidió que Job lo conociera, el pobre peladito casi se muere. Sí, casi se muere. Cuando Dios le dijo, tú me vas a conocer. ¿O no? Ya. ¿Dios puede obligarnos a hacer su voluntad? Si quisiera, obvio. ¿O no? Jeremías, un caso clásico, ¿no es cierto? Ese fue llorón porque se rehusó a hacer la voluntad todas las veces que pudo. Y como Dios tenía un plan con él, lo hizo igual al final, ¿no es cierto? Pero aquí lo noté con mayúsculas. Él desea algo más que obediencia. Porque cuando hay obediencia solamente, no se logra el propósito. Él quiere, y escúchelo bien, entendimiento.
que mi arrepentimiento sea producto de mi entendimiento, no del miedo, ni del temor a un castigo, o que me van a quitar el cargo, o cualquier estupidez de esa, sino que sea por entendimiento. Porque el entendimiento no solamente me reconcilia con Dios, me acerca a Dios. ¿Qué ocurre en el hijo pródigo cuando él vuelve? Cuando él estando lejos, cuando ya tocó fondo, vuelve, él hubo entendimiento. Se dio cuenta la embarrada que se había mandado. Y él decidió, ¿qué cosa? ¿Arrancarse? Porque estaba jodido, todo mal, ¿no es cierto? No. Él fue a dar la cara. Fue donde su padre, pasó enfrente de todos sus siervos, que probablemente lo están botando con el dedo, pero él fue y dio la cara y le dijo en la cara al padre: yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pequé contra ti, pequé contra el cielo, tómame como un siervo, le dijo. Es decir, no simplemente perdóname que metí la pata, no. Él se dio cuenta que había perdido su posición. Y nadie tuvo que decírselo, él lo asumió. Perdí mi posición y lo acepto. Perdí mi posición de hijo por mi pecado. Quiero estar aquí y quiero ganarme el derecho a estar aquí. Y eso hace que el padre se alegre, porque vio entendimiento en su hijo. Vio que su hijo no solamente tenía remordimiento por la embarrada que se mandó, sino que había comprendido la gravedad de sus actos y estaba dispuesto a responsabilizarse de sus actos, y ahora volvía no para tener los mismos beneplactos que tenía antes como hijo, sino que ahora iba a ser prácticamente un esclavo, y lo aceptaba y encontraba que eso era lo justo, y el padre se gozó por eso. Pero llegaría el día en que ese padre le haría vivir a ese hijo lo que tenía que vivir. No era ahí, no era como un siervo en su casa. Él iba a ser siervo, pero en otra parte. Cuando ese hijo le está lavando los pies a sus discípulos, ellos no entienden. Y él le dice: tú ahora no lo entiendes, le dice a Pedro, pero va a llegar el día en que lo vas a entender. Yo he venido a servir. Soy siervo, tengo una deuda, voy a ser siervo. Y ahora mi padre está usando de manera magistral esa promesa que le hice aquí. Esa servidumbre va a salvar ahora. Esa servidumbre le va a mostrar el camino a otro. Y esto es lo magnífico de Dios. Cómo Dios puede tomar una caída en un momento de la eternidad y convertirla en salvación en otro tiempo de la eternidad. Eso lo hace Él. Tomó una caída y la convirtió en una victoria. Tomó un dolor y lo convirtió en sanidad. Tomó una tristeza y la convirtió en gozo para muchos. Dios realmente es bueno siendo Dios, hermano. Si no lo tuviéramos Él, no estaría para todo este universo, hermano. Pero lo tenemos a Él. Y Él promete estar siempre. Él no va a dejar todo este cuento como la teoría de los Winchester, que se manda a cambiar Dios. No, no es así. Él va a estar siempre. Siempre gobernándolo todo. Siempre guiándolo todo. Siempre sosteniéndolo todo. Tendremos a alguien a quien pedir consejos. Siempre. Y es así que una promesa grande, hermano. ¿Me estoy explicando, no? Esto nos va a aprender algo grande de un gran apóstol. Paulito, acompáñeme a 1 Corintios. Mire lo que la carta a los Corintios, lo que Pablo comenta. Aquí está la clave, hermano. 1 Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Miren lo que Pablo dice de su propia boca. Amados hermanos, dice: la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí, escuche bien, me gusta mucho la versión 60 que dice: me propuse no saber nada. Me propuse no saber nada entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo, dice, excepto a Jesucristo.
el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Ahí está la clave de todo este cuento. Me propuse. Bueno, y algunos que no tienen que proponerse nada, no saben nada, pero ese es otro tema. Él dice, yo me propuse no saber nada. Parece que los bofetazos del demonio le enseñaron algo. Parece que los fracasos en Atenas le aprendió algo. Él se propuso ser débil. Se propuso hablar de manera muy básica y simple, a pesar de que él tenía abundancia de oratoria, de conocimiento, de experiencia y de todo. Es más, tenía experiencia y después ni siquiera las podía contar. Era como que Dios quería que la presión tuviera aquí dentro de su pecho nomás. Me propuse no saber nada. Solo hablar de aquel que me redimió y que me salió al encuentro camino a Damasco. Era lo único que él quería hablar. Y ahí se basó el gran poder de su conocimiento, de su sabiduría, de la edificación que él significó como un apóstol, el último apóstol. Los otros escogen a Matías, Dios escogió a Pablo. Y fue evidente, fue evidente. Oh sí, Padre de la gloria. Dios me está diciendo, no hay que echar suerte para escoger un apóstol. El apóstol se escoge desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo se cogen los apóstoles. No es que a uno se le ocurra ungirlo por ahí como lo hacen ahora, andan a peso los apóstoles. Apóstoles hay 2 y se acabaron, hermano, no hay más. Judas cayó y Dios levantó a uno, a Pablo, y se acabó, fue el último. Que ahora se quieran poner títulos, cuento de ellos. Pero apóstol, solamente él fue el último, para mí. Y ese último apóstol dijo, yo no voy a saber nada, le dijo a los corintios. Porque yo quiero que el poder de Dios se manifieste. Es decir, si yo muestro mi fuerza, Dios no se manifiesta. Si yo muestro mi oratoria, Dios no se manifiesta. Si yo quiero ser elocuente, quiero brillar sobre lo otro, Dios no se manifiesta. Vamos a sentar en la última puesto de la mesa. Y de allá Dios lo llamó, oh Ramacay, Sariba, Coba. El reino de los cielos es de aquellos que entienden esta gran verdad, de aquellos que aprenden a ser débiles, de aquellos que aprenden. Dios le enseñó a este gran siervo, Moisés, a ser débil. Te vaya a humillar hasta aprender. Dios veía en él la potencial. Llegó un día en que Moisés ya no fue una lucha, Moisés quería ser humilde. Que Moisés podía entrar donde estaba Dios y él sabía la gloriosa presencia de la que él podía disfrutar. Y él llegó hasta estar ahí en la intimidad de Dios. ¿Por qué? Porque aprendió a ser humilde. Porque se sacó toda la basura que había en este mundo. Dios requería que él conociera todo lo vil de este mundo para que después lo conociera a él y decidiera por qué. Escogió por Dios al final. Escogió por ser humilde al final. Escogió humillarse al final. ¿Saben qué? La grandeza del rey de los ninivitas fue esa, que él siendo poderoso se humilló ante el mensaje. Eso es lo que Dios quiere. ¿Saben cuál fue la gloria de los gabaonitas? Que viviendo en una ciudad grande y poderosa, ellos se humillaron. Se humillaron delante de los hebreos. Dios, cuando uno es fuerte y grande y se humilla, es cuando Él viene a honrar. Jesús dijo que el que ha de ser exaltado es el que se humilla, el que se baja. Ese Dios lo exalta. Y más grandioso es cuando uno se baja de algo, cuando sabe que es bueno en eso. Y se baja. Dios puede haber escogido a cualquier fariseo para glorificar su nombre, pero buscó al mejor de ellos, al que más sabía, al más perito, al más sabiondo, al que todos se ignoraban ante él, al que tenía más títulos. A ese fue a buscar y lo llamó. Y le dijo, mira, este es mi hijo. ¿Quieres conocerlo? ¿Quieres predicar de él? Dios exalta al que se humilla. El que estuvo arriba y se bajó. Sí, oh, Bacay, Sarí, Basaya en la gloria de Dios. Usted se ha dado cuenta que en los momentos más gloriosos de la Biblia, las historias, sobre todo en el Antiguo Testamento, siempre por ahí se cala de repente el ángel de Jehová. El ángel de Jehová pareciera que como testigo estaba en cada momento glorioso. Estuvo cuando Abraham casi mata a su hijo. Estuvo con Daniel allá en Babilonia. Siempre aparecía de vez en cuando. Parece que ese ángel está tomando un curso, ¿no?
Parecía que Dios quería que ese ángel viera de cerca la historia, viera de cerca cómo se humillaba a Daniel, viera de cerca cómo se humillaba a Abraham. En él, ese ángel que solo era conocido como el ángel de Jehová. No tenía nombre, pero un día Dios le mostró su nombre. Un día Él descendió a hablarnos de todo y Él mismo dijo: las escrituras están dando testimonio de mí. Yo estaba en cada momento, yo estaba en cada lugar. Abraham vio mi día y se gozó. Esa es la gloria ahora. Yo alabo a ese Dios ahora, al único y sabio Dios. Y los que llegan son los que quieren recorrer el camino de Él. Porque el que se exalta a sí mismo, el que escoge el primer lugar de la mesa, ese se va para atrás humillado. Pero el que se humilla, pero ahí está la clave. ¿Por qué te humillas? Dice Dios. Entiéndelo. ¿Por qué? Porque simplemente alguien te dijo que puedes ser avergonzado y ser sacado de acá adelante. Esa es la razón. Eso no es suficiente. No es suficiente. No creo que te sientes en la última silla para evitarte una vergüenza. Esa no es la razón. Debe ser porque tú amas estar allá. Porque tú te sientes bien allá. Y mientras yo no vea, dice Dios, que tú te guste estar allá atrás, no me vas a convencer, dice Dios. A mi hijo, dice el Padre, lo envía al último espacio. Y cuando Él amó la humillación, si algo que nuestro rey vivió aquí en la tierra, Él aprendió tanto aquí, hermano. Nuestro rey aprendió tanto aquí, en este mundo. Él aprendió la sencillez de caminar por los caminos. Aprendió la sencillez de comer debajo de un árbol. Él como que se sintió pleno. Es como que entendió que aquí estaba la plenitud. Es que este mundo tiene tanta historia, hermano. Tanta historia. Él vino a recorrer los caminos de su Padre. Oh, porque esto va más allá de nuestra comprensión. Oh, Ramay, Saquía, Rabasaya, oh, en la gloria de Dios. Hay cosas que están en la sola potestad del Adonai, del alto y sublime, de aquel que es pura luz hoy día. Esa gloria se manifiesta para el corazón humilde, para el corazón que anhela entender. Oh, Ramay, Saquía, Rabasaya. Dios va a ir a la última batalla con los débiles, sí. Pero hoy día Rodrigo me compartía algo y estoy completamente de acuerdo con él. Pero en esa última batalla los fuertes van a aprender a ser débiles también. Los que han sido fuertes en el cielo y en la tierra van a aprender la grandeza de humillarse. Y el Cristo de la gloria vino a darnos el ejemplo. Él, el más fuerte que Dios tiene, se hizo el más débil, el más pequeño. Porque ahí iba a aprender algo que nunca iba a aprender allá arriba, a la diestra de Dios. Aquí aprendió, oh, Ramais, aquí. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. Tenemos que recorrer el camino. Por eso Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Porque Él vivió lo que Dios decía. Él fue el más manso que Moisés. Moisés llegó a tener el título del más manso de la tierra. Pero el Cristo de la gloria tuvo el título del más manso del universo. Oh, Ramay, Saquía, Ray, Sanay. Nos estamos gozando. Yo me estoy gozando porque esta verdad está destrozando las tinieblas. Esta verdad quebranta el mal de raíz. Esta verdad maldice las higueras venenosas. Este mal destruye todo lo que el diablo ha hecho. Este bien que viene del Padre destruye, deshace las mentiras. Liberta nuestro entendimiento, lava nuestros ojos con colirio, nos saca del error y nos lleva al resplandor de su conocimiento. Y eso es lo que nos hace libres. El que se humilla, Dios lo exalta. Nadie se ha humillado más que el Hijo. Por eso nadie puede estar sobre Él. ¿Saben cómo el Hijo venció a su hermano mayor? Porque se humilló hasta donde el mayor no pudo. Oh, Ramay, Saquía, Raiza, va en la gloria de Dios. Y eso, el apóstol Pablo se enamoró de Cristo. Él lo admiró tanto. Vio que la grandeza fluían de aquel que ahora estaba rodeado de luz. Estaba lleno de poder, estaba lleno de gracia. Pero él no podía entender cómo logró tal poder humillándose. Hay que aprender a ser débil. Hay que aprender a humillarse. Hay que aprender porque no sabemos. Cuando tu corazón se humilla, es más que un estado físico, es más que una postura física, es lo que pasa acá adentro. Cuando te humillas, te reconcilias.
Cuando te paráis en dos patas, lo único que hacías es alejarte. Pero cuando tú te humillas, tú te reconcilias. Y en la reconciliación hay sanidad. Vuelve el gozo de la salvación. La gente que se enorgullece y se enaltece y le da la espalda a la verdad, ellos nunca tendrán gozo, nunca tendrán paz, nunca, ni en esta vida ni en ninguna otra, porque la verdad está en un solo lugar. Como un altar debe estar en un solo lugar. ¿Sabes tú por qué David se humilló cuando lo confronta a Natán? Y le dice todo lo que le dice y lo confronta con su pecado. ¿Sabes por qué se humilló? Porque se estaba secando. Y no hallaba cómo salir de ahí. David necesitaba que alguien lo confrontara. Entonces cuando viene Natán y le cuenta la historia del pastor y su oveja, ¿no es cierto? Y el tipo que tiene una sola y todo lo demás. Y de pronto David se para y dice, el que hizo tal cosa, tú eres ese hombre. ¿Qué hizo David? No se comenzó a excusar como yo he visto mucho hacerlo en mi año de pastor. No comenzó a buscar esquiperos, que lo que pasa, no, nada de eso. Yo veo en él un instinto de humillación. Él estaba desesperado por humillarse. Él lo único que quería era humillarse, pero no sabía dónde ni cómo. Se estaba secando y él se daba cuenta de eso. Hay mucha gente, hermano, que no acepta la verdad y no se dan ni cuenta cómo se están cayendo a pedazos, hermano. Pero David no era un falso adorador, él era un verdadero adorador. Ya no era lo mismo antes que ahora. Él notaba la diferencia en cuando él estaba bien con Dios y cuando estaba mal con Dios. Él la notaba y no hallaba cómo reconciliarse. Pero cuando viene Natán y le dice todo lo que le tiene que decir, él se humilló y en la humillación él encontró sanidad. Él encontró libertad. Descansó su alma del peso. Eso es lo que Dios amaba de él. Yo otra vez volvemos a ese gran hombre. Dios amaba eso de él. Dios lo amaba no porque fuera perfecto, lo amaba porque se humillaba. Se humillaba, no se excusaba, no se tapaba con hojas, no empezaba que pero es que le echaba la culpa al de allá, al de acá, que esto es muy difícil, que aquí no. Él se humillaba, él reconocía, él daba la cara. No soy digno, decía, quítame todo, le decía, pero no tu espíritu. Él estaba dispuesto a perder el trono, el reino, su ejército, su dinero, su poder, todo. Llévatelo todo, pero tú no te vayas, le decía. Eso es lo que amaba Dios de él. Pero hay gente que prefiere más su casa, su trabajo, su escuela, no sé, su familia, sus tesoros, cualquier cosa. Pero él no, le dijo, quítame todo, le dijo. Porque esto es solo culpa mía. ¿Cómo se parece al hijo? No soy digno. Quítame todos mis derechos. Solamente déjame estar cerca tuyo. Es tu humillación. Ese hijo tuvo que salir de la casa para aprender a ser débil. En la debilidad conoció a su padre, no en la fortaleza. No lo conoció cuando él era un príncipe que se sentaba a la mesa y estaban todos los principales y no. Él conoció a su padre estando lejos, comiendo comida de puerco, lejos, allá. Ahí conoció a su padre. En el entendimiento yo conozco a mi padre. Cuando me humillo yo lo conozco, antes no. Antes pueden ser puras emociones, puras visiones y al final te va igual al infierno. Pero quien conoce a Dios, el que se humilla, el que conoce a Dios, el que doblega su carácter, ese llega a amar a Dios, ese llega a ser conocido por Dios, ese es el que de verdad es exaltado al final. Benditos aquellos que van a comer en la mesa del Padre, sí. Pero eso tiene que haberlo dicho el Señor. Oh, sí, Padre. Él estaba esperando algún día llegar al cielo y comer en la mesa del Padre. Y idiota grande, no se daba cuenta que la mesa estaba ahí. La mesa estaba ahí, era el Hijo, Él era la mesa, Él era el pan, Él era el alimento, Él era la mesa de Dios, estaba ahí puesta, pero ese hombre no la ve. Ese todavía está esperando llegar al cielo para ver la gloria de Dios. Él, Cristo, estaba ahí, parado frente a Él y no pudo comer del reino de Dios, no pudo. Pero habían otros que sí podían. Habían otros que se escaramaban a los árboles porque algo querían ver.
Habían otros que querían acercarse a él. Oh, Ramay, Saquí, Arabasai. Hubieron otros que de lejos miraban, tan solo miraban como Saqueo. Y el Señor siente que alguien lo está mirando con otros ojos. Se da vuelta, voy a tu casa. Llega a la casa, prepara una comida. Y cuando Jesús sale de esa casa, el hombre le dice al mundo: si alguien robé, se lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, lo voy a perder todo. Voy a quedar en la miseria. Pero lo que hoy recuperé, lo que hoy alcancé, es la riqueza más grande. El reino llegó a él. Y Dios dijo por boca del Señor Jesucristo: el reino llegó a esta casa. ¿Saben cuándo llega el reino? Cuando la mesa se sirve y los invitados comen. Así llega el reino. Comen la verdad, la saborean, la hacen parte de sus vidas y quieren vivir esa verdad. Eso es que venga tu reino. No son las luces, no son los milagros, no son las señales. Eso son otras cosas. Estoy hablando del verdadero reino. El reino es la verdad que entra. Es la verdad que se aposienta como una paloma. Oh, Ramay, Saquem. Cuando nuestro rey está siendo bautizado en el Jordán, bajó en la paloma que trae lo íntimo de Dios, que escudriña lo íntimo de Dios, símbolo del Espíritu Santo, y se aposentó sobre él. Vino el reino a él en gloria y majestad. ¿Por qué? Porque él no tenía por qué bautizarse, él no tenía de qué arrepentirse, pero se humilló, y por haberse humillado vino la gloria sobre él. Él sabía mejor que nadie quién era, lo grande y lo poderoso que era, el poder que él tenía, pero aún así Juan no lo quiere bautizar. Yo tengo que ser bautizado por ti. Le dice: yo no soy digno. Él le dice a los otros: yo no ni siquiera merezco desatar sus sandalias. ¿Cómo puede venir a mí? Pero él te dice: cumple con la justicia. Eso es la justicia. Cuando yo decido humillarme, esa es la justicia que Dios quiere ver sobre la tierra. Hombres y mujeres que se humillan, no que huyen del trato, no que huyen de las llamadas de atención, sino que se humillan. Eso es que venga el reino. Entonces la paloma viene sobre nosotros. ¿Me estoy explicando o no? Creo que sí. Para que venga el reino. Si yo quiero que venga el reino, es más que fuego artificial y gente gritando por sanidad. No, es mucho más que eso. Eso pasó hace 2000 años ya con Cristo. Fue la mejor manera en que pasó en el mundo y no se logró nada. No se logró nada. El cambio vino cuando vino 120 que querían conocer al Padre. El cambio comenzó cuando Dios sopló aliento de vida en ese aposento alto. Y lo hizo porque el Hijo pagó el precio para ese soplo. Y ahí comenzó todo. No comenzó con las señales, no comenzó con los milagros, no comenzó con la gente, con la sanidad ni las liberaciones. Comenzó con 120 que querían algo más de arriba. Muchos se fueron, pero 120 se quedaron. Y ahí comenzó el reino. Las llaves dadas a Pedro no fueron señales, milagros ni terremotos. Fue la palabra. Fue un mensaje que hizo que los corazones se quebraran delante de Dios. Y cerca de 2000 dijeran, 3000 dijeran: ¿qué vamos a hacer para ser salvos? Siempre ha sido así. Muchos a ver el poder lo quieren comprar, como el mago, ¿se acuerdan de Hechos? Pero cuando alguien oye la palabra, quiere conocer a quien la pronunció. Y corre por conocer a quien proclamó esas verdades. Es más que un milagrillo ahí para poner a uno de pie. Si después 30 o 40 años más tarde su cuerpo se muere, se pudre y se va otra vez al Seol. La palabra da vida para siempre. Las verdades que libertan mi mente y mi corazón rompen cadenas para siempre. Y eso es lo que importa ahora. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso hay que aprender a ser débil. Hay que aprender a ser débil. Se lo digo en cámara lenta. Hay que aprender a ser débil. No hay que meterle la cuchara cuando no se den idea de qué se está hablando. Porque muchas veces pretendemos saber y no sabemos nada. Pero cuando viene la gracia es otra cosa. Cuando me bautizo, cuando lo necesito, es cuando comienzan las cosas. Jesús se sentó en la mesa con los pecadores. Se ganó en la fila de los pecadores. Donde estaban todos los que reconocían sus culpas y querían expiar sus culpas. Y él se ganó en la fila, hizo fila con los pecadores. Cuando llegan de Juan, Juan no lo puede creer. Juan siente el impacto de la santidad que emana él. ¿Cómo voy a hacer yo? Hazlo, le dijo.
Porque cuando otros sepan lo que yo hice hoy, querrán aprender de mí, querrán humillarse. Oh, Rabaisa, aquí, Araisa, va en la gloria. Bendita sea la gloria de nuestro Padre. Bendita sea la gloria del Hijo. Bendita sea la gloria de ese Espíritu que todavía no se va y está tratando de llevarnos a la verdad. Se está esforzando por abrir el entendimiento. Se está esforzando por llevarnos más arriba. Esta es la gloria de aprender a ser débil. El Padre te amará. El Padre te abrazará, el Padre te sustentará, el Padre te alimentará. Él no desamparará a aquel que se humilla, a aquel que se gana la última parte de la mesa. A ese Dios honra, y Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe lo que hay acá adentro, y a Dios no lo va a hacer tonto, a Dios no lo va a engañar con palabras lindas ni nada. Él va a escudriñarte y te va a desnudar, y si tú no eres de su agrado, no vas a entrar en su presencia. Y así tiene que ser. Porque los que se van a sentar en su mesa sean los de corazón limpio. Él lo dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos van a ver a Dios. Y ocurren cosas gloriosas cuando un hijo ve a Dios, hermano. Quiere seguirlo, quiere ser como Él, quiere aprender a hablar como Él habló, quiere vivir como Él vivió, quiere andar detrás de Él, lo quiere seguir a donde quiera que Él esté. Te voy a decir algo que oí hace poco. Entonces, una pregunta que probablemente nunca te la has hecho. Y quiero dejar muy en claro que no es de autoría mía, la oí de mi padre. Que él no me la dice, no se me ocurre ni en 1000 años. Cada vez que tú quieres salir de vacaciones, donde sea, tú buscas agua. Un río, playa, piscina, incluso juntas agua en tu casa. Los niños juegan en ella. ¿Y te has dado cuenta por qué pasa eso, no? Durante generaciones y generaciones, los hombres se divierten en el agua. La han buscado siempre. Juegan en ella, saltan en ella, gritan en ella, se ríen en ella. Dios llamó a Ezequiel y le dijo: ven, le dijo. Oh, Rabá, Isaquí, Araisa va. Oh, la gloria. Oh, Ramá, Isaquía. Le mostró un río y le dijo: comienza a meterte al agua. Comienza a meterte al agua. Camina más, sumérgete más, métete más. Le dijo: métete más. Pero de pronto ya no era el agua. Dios le dijo: hay algo más que el agua, me dijo. ¿De dónde viene el agua? Y algo que está más allá del entendimiento de los hombres. La mente humana no puede entender esta verdad, pero el Espíritu que ha sido derramado, el que enseña sabiduría no a nivel intelectual, sino a nivel de eternidad. Oh, en la gloria del Adonai, en la gloria del Elión, del poderoso de Israel, del único y sabio Dios. Él le dijo: ese origen soy yo. Esa felicidad sale de mí. Esa alegría sale de mí. Todo ese festín viene de mí. Anda a la fuente de las aguas. Anda a la fuente de los ríos. Oh, Ramá y Saquem. Oh, Riquiará vacía. Y en la gloria. Y él le dice a Ezequiel: estas aguas que salen de debajo de la puerta del templo, donde está el santísimo lugar de Dios, llegarán, le dice, hasta el mar muerto. Y aún el mar muerto se levantará, le dice. Aún el mar muerto volverá a tener vida, porque sale del origen donde está Dios. Bendito sea aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Él nos está llevando a esa luz. ¿Quieres conocer el origen? ¿Quieres conocer de dónde salen las aguas? ¿Quieres ver o quieres sentarte cerca? Cerca, no allá lejos. No quieres recibir lo que cae al final. ¿Quieres ver de dónde sale el agua? Entonces aprende a humillarte, aprende a exaltarle y aprende a reconocer que Él levanta al que se humilla. De aquellos que están esta noche aquí, ¿cuántos quieren conocer el origen que conoció el profeta Ezequiel? Yo quiero conocer ese origen y lo voy a conocer.